Este es el cuarto episodio de la serie Educación en Diseño. En realidad, tengo una lista de 130 episodios sobre el tema, pero quise entrevistar a otros profesores. Tengo una lista de futuras entrevistas, gente que me van recomendando a ustedes, los oyentes. Y en esa lista había muchos dedicados a la educación. A todos, o casi todos, les hago la misma pregunta, ¿qué falta en la educación en diseño de hoy? Y cada uno responde desde su perspectiva. Hay gente enseñando o que viene de Italia, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Dubái, Colombia, Cuba, Brasil, España, Holanda, Chile y el Reino Unido. Son muchos países porque esta serie tiene 15 episodios. Al invitado de hoy me lo recomendaron sus estudiantes y eso me encantó. Cuando hice la serie con estudiantes de diseño, a algunos les surgió naturalmente recomendar a sus profes. Hoy les presento a uno. Jaime Franchi fue un profesor de diseño que tuvo también puestos muy altos en la administración de la universidad. Fue vicedecano, decano y también rector de la Universidad Nacional de Colombia. Desde estos cargos se preocupó por la dimensión estética y sensible de los diseñadores. Para él, el espacio y el mobiliario influencian en la enseñanza. Por eso, como vicerrector, puso esfuerzo en cómo se diseñan espacios para aprender. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, yo soy Jaime Franchi Rodríguez, soy arquitecto de origen, pero muy rápidamente llegado al diseño industrial y en general al área de las artes, de tal manera que me he desempeñado casi todo el tiempo en ese ámbito de las artes y el diseño, tanto profesionalmente como académicamente. ¿Y ahora sos profesor? En ese momento soy, como decimos en Colombia, felizmente pensionado. Acabo de jubilarme, de tal manera que me estoy reencontrando con la posibilidad de hacer algún desarrollo, digamos, académico, pero ya desde la perspectiva personal, recogiendo algunas de las ideas que pudimos haber elaborado o estructurado durante nuestra vida profesional y académica. ¿Y qué tenés ganas de hacer en este tiempo? Pues mira que en este momento estoy terminando de editar un texto sobre diseño, particularmente diseño industrial. El libro se llama Diseño Industrial, el itinerario de una disciplina, porque lo que hacemos es una revisión de cómo fue estructurándose la idea de diseño industrial a partir del paradigma de la complejidad. De tal manera que recogemos históricamente lo que ha pasado en diseño, porque además tengo una idea muy concreta, Mariana. Yo creo que en Latinoamérica estamos empezando a huir del diseño sin haber estado profundamente en él. Yo pienso que empezamos a renunciar de algunas de los compromisos que tuvimos con el diseño en el siglo pasado y nos dejamos un poco seducir por los nuevos desarrollos o los desarrollos más recientes, que pueden estar muy bien, por supuesto, para no desactualizarnos, pero hay etapas que tenemos que cumplir y compromisos que le debemos a nuestras gentes y a esta parte del mundo. ¿Cómo cuáles? Mira, por ejemplo, no sucede tanto en los países fuertes de Latinoamérica, pero sí sucede en Colombia y en los alrededores de la comunidad andina y Centroamérica, que es contribuir al desarrollo industrial y al desarrollo empresarial. Es decir, que el diseño es un factor fundamental en la posibilidad de desarrollar o de hacer productos competitivos, comunicación competitiva, etcétera, etcétera. Y eso no lo hemos logrado en buena parte de Latinoamérica. Por supuesto, hay otro aspecto que a mí me parece muy, muy importante, ya desde la perspectiva del diseño como parte de las artes y de la creación, que es contribuir a introducir esa sensibilidad y esa cultura estética
en nuestros entornos locales. Yo creo que ahí también nos queda mucho por hacer. Nuestros problemas a veces ocultan la importancia de un entorno material sensible y estéticamente constituido ante otras urgencias que pareciera se nos llevan por delante este interés por la vida desde la perspectiva de lo sensible y lo estético. ¿Y eso cómo tenés ganas de trabajarlo? ¿A partir de textos? Fundamentalmente a partir de textos. Mi vida profesional giró en torno a un interés por ligar lo que decíamos en la academia con la práctica profesional. Es decir, que en la práctica profesional pudiéramos ver reflejado lo que siempre hablábamos en ese momento, el usuario como centro de las preocupaciones del diseño, la estética como una preocupación que no puede olvidarse, las posibilidades de contribuir a un ambiente más sostenible, menos agresivo, etcétera, etcétera. Todo eso lo intenté poner en las prácticas profesionales de tal manera que el discurso se acercara realmente a nuestras realidades. ¿Y cómo lo pusiste eso también en tu rol de educador? Bueno, yo inicié en mi rol de educador hace mucho tiempo. Aquí me voy a poner en evidencia, pero ya en los años 80 me inicié no solo desde la práctica del taller, es decir, de lo que era el diseño como tal, sino desde el punto de vista de la teoría. En nuestros programas en la Universidad Nacional de Colombia existía una línea de teoría y allí fue donde yo empecé a meterme en el problema de la reflexión sobre el diseño y sobre el quehacer del diseño. De alguna manera, lo que identifiqué pasados algunos años es que la profesión requiere de unos lineamientos teóricos, requiere de algo que nos reúna como profesionales, como comunidad profesional. Al fin y al cabo, un profesional es alguien que profesa algo, ¿sí? Profesional de alguna manera está asociado con la idea de profesar. Entonces, ¿qué es lo que profesamos? Y esa preocupación, obviamente, me ha acompañado toda mi vida en el ámbito del diseño. Entonces, he procurado ver cómo eso que profesamos, sin convertirlo, por supuesto, en religión después de la posmodernidad y de la secularización de este mundo, sin convertirlo en religión, sí tiene que unirnos, sí tiene que haber algo que en general está identificado, pero que no necesariamente está documentado y que no siempre se comparte formalmente. Vos fuiste vicedecano y decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Colombia, ¿no? De la Universidad Nacional, y también vicerrector, ¿entiendo bien? Sí, correcto, correcto. ¿Cuánto de estas tareas tiene de diseñador? Pues mira, más que de diseñador, yo quisiera comentar un poco cómo en cada uno de estos cargos procuré introducir esa visión del diseño, esa visión la que te decía al comienzo, por ejemplo, introducir esa dimensión estética y sensible en lo que hacíamos, ¿cierto? Entonces, te voy a contar solo una anécdota. En mi condición de vicerrector, yo tenía bajo mi responsabilidad la planta física, los edificios y la dotación de Bogotá en la Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo que se hacía tradicionalmente de los nuevos edificios y de las intervenciones era un desarrollo desde la perspectiva de la arquitectura, cosa que está muy bien, pero logré insistir e incidir en que el diseño tiene un rol fundamental en la concepción de los espacios formativos. Es decir, no basta con tener un edificio adecuadamente resuelto, sino que el mobiliario y la dotación son parte constitutiva de los procesos de formación y del desarrollo de las experiencias pedagógicas. Entonces dejamos en general en la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de Bogotá, desde la perspectiva de la Vicerrectoría, una unidad que se encarga ahora de, paralelamente a las especificaciones de arquitectura y a los proyectos de construcción,
revisar ese tema del mobiliario y de la generación de ambientes, como yo les decía, que fueran enriquecedores intelectualmente. No se trata únicamente del espacio físico y de la pantalla o el proyector, sino de que podamos integrarnos realmente como seres humanos en torno a la realización de experiencias pedagógicas. Bueno, tienen un edificio nuevo, por lo menos en la sede de Bogotá. ¿En ese edificio estuviste trabajando? No, no directamente en el edificio, sino desde el punto de vista de incidir en la dirección de la planeación del edificio. No sé a cuál te refieres, realmente hay varios edificios nuevos. El último que se trabajó fue el edificio para la Facultad de Ciencias. No, Cuando me yo refiero al llegué de a ver diseño. no, en yo ya estaba saliendo, pero allí todo el mobiliario se especificó desde la unidad que creamos en la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico. Por supuesto, hay un cambio profundo en la aproximación a la idea de mobiliario. Allí se tiene un equipo de diseñadores, pero no es fácil, ¿no? Porque cada vez que uno dice, introduzcamos diseño, está diciendo contratemos diseñadores, pongamos diseñadores en nuestra nómina, y eso implica toda una lucha para empezar a abrir los espacios. Pero después de este proyecto, el edificio al que te refieres lo llaman en la universidad los nuevos espacios para las artes. Pero después de este proyecto va a ser prácticamente improbable que no se considere a los diseñadores industriales en el momento de diseñar toda la arquitectura universitaria. Te iba a contar una anécdota. Antes de este edificio, se hizo un edificio para la Facultad de Ciencias. Cuando estaba ya el proyecto muy avanzado, que empezamos a revisarlo, encontré que no había una propuesta de mobiliario. Estaba puesto el mobiliario, pues tomando cualquier plantilla, y lo que llaman aquí silla universitaria, que es esta silla de paleta con un apoyabrazos, era lo que estaba especificado como mobiliario. Decía, no es posible que en pleno siglo XXI estemos pensando únicamente en estos modelos de mobiliario que obedecen a una clase de tipo magistral que ya está un poco en desuso. Pues las clases magistrales existen todavía, pero cada vez más hay pedagogías basadas en proyectos, en desarrollos de trabajos, etcétera, etcétera. De tal manera que allí fue donde logramos empezar a modificar seriamente las especificaciones de la dotación y el mobiliario en la universidad. Decime una cosa, otro de los proyectos en el que estás trabajando que me parece muy interesante es que están armando un concurso nacional de diseño, ¿cierto? Esto es una iniciativa de una dependencia del Ministerio de Comercio del país, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la que nos ligamos con varios diseñadores. El esquema busca de alguna manera recuperar la experiencia del Premio Japonés de Diseño, de tal manera que nosotros podamos hacer un salto significativo y tener la experiencia de los japoneses. Como parte del ministerio hay una dependencia del Ministerio Social, ministerio que se llama Impulsa, que es donde están concentrando el proyecto. Y ellos ya llevan 2 años en un acuerdo de voluntades con los japoneses para reproducir un poco metodológicamente el asunto, obviamente procurando ajustar, porque podrás imaginarte y podrán imaginarse quienes nos escuchan las enormes diferencias entre un premio de diseño en Japón y un premio de diseño en Colombia. Entonces estamos procurando ponerlo en términos de lo que se da realmente en nuestro territorio, de lo que es posible realmente en nuestro territorio, y esperamos estar lanzándolo, yo creo, en un par de meses o a final de este año. ¿Pero te parece que es necesario un premio nacional? ¿Por qué es necesario? Más que necesario, yo lo veo como un mecanismo de promoción y de fomento del diseño. Reconocer a quienes trabajan desde esta perspectiva, me parece que ayuda a no solo a que el diseño haga parte de la cultura en general en el país, sino que el diseño también sea reconocido
en sus posibilidades. Nosotros ya tenemos un premio de diseño, pero es del sector privado, digamos. El lápiz de acero, que es un premio que ya tiene una tradición significativa, premia fundamentalmente los resultados de los productos. El enfoque que nosotros estamos trabajando, salvo que se modifique, Mariana, esto es una chiva, esto no lo habíamos mencionado, salvo que se modifique, es premiar desde la perspectiva de los compromisos del diseño, de para qué hacemos el diseño. Entonces, no es el diseño del producto lo que premiamos, sino el diseño para la sostenibilidad, para la cultura y la tradición, etcétera, etcétera. Buscamos como nichos de eso que nos motiva a hacer diseño. Ahora, aquí hablamos de diseño en todos los campos y con una concepción ya bastante amplia. Hay también diseño de experiencia, diseño de servicios, todo esto que ha empezado a pasar, producto del mundo agitado que nos hacen vivir, digo yo, porque no necesariamente nosotros nos movíamos a esos ritmos tan acelerados de cambio. ¿Y qué opinas de tener como premios más internacionales o regionales, no solamente premiar a los diseñadores de un país adentro de ese, ¿no? ¿No tendríamos que tener un poquito más de colaboración regional, por ejemplo? Das en un punto de todo mi interés. Te voy a contar, yo estuve vinculado con la Asociación Latinoamericana de Diseño, la ALADI. Pues cuando la ALADI tenía alguna presencia, alguna fuerza en Latinoamérica. El propósito que teníamos, por supuesto, era trabajar comunitariamente, colectivamente, concertadamente con varios países de Latinoamérica para poder hacer que el diseño se desarrollara significativamente en esta parte de la región. La ALADI nace en un congreso del ICSID, cuando los diseñadores, yo en ese momento todavía no estaba activo en todas estas cosas, cuando los diseñadores latinoamericanos que asisten al ICSID dicen, pero esto que están hablando aquí, es como que no nos toca, pasa sin que realmente atienda nuestras realidades. Y por eso se creó la Asociación Latinoamericana de Diseño. De tal manera que frente a tu inquietud, absolutamente de acuerdo. A mí me parece que nos falta, pero los diseñadores latinoamericanos no hemos tenido, digamos, como la constancia para seguir con estos proyectos. En el 2010 aproximadamente fundamos la Red de Políticas Públicas y Diseño en Argentina, coincidencialmente, en el Centro Metropolitano de Diseño, es que se llama. Allí tuvimos una reunión, nos reunimos varios diseñadores por supuesto, de Argentina, Uruguay, estaba Paraguay, Chile, Colombia, México, y empezamos a impulsar un proyecto común frente a la idea de las políticas públicas. Esto no nos duró mucho y creo que la pandemia alcanzó a debilitar todavía más el proyecto, y aún hay contactos entre los miembros de la Red Latinoamericana de Diseño y entiendo que se hacen algunos intercambios, pero esa red de políticas públicas y diseño, perdón, es otra de las manifestaciones que yo creo muestran mi profunda convicción en que en Latinoamérica, si bien la idea de Latinoamérica encierra una diversidad muy grande, sí tenemos muchas cosas en común. Esta entrevista es parte de las listas Colombia y Diseño, Educación y Diseño, Diseño Industrial, Colectivos y Cooperativas de Diseño, Educación en Diseño. Las listas de Educación y Diseño reúnen los episodios donde a través del diseño se contribuye a la educación. Por ejemplo, en este caso, Jaime nos habla del mobiliario y de los espacios para aprender. La lista de Educación en Diseño reúne los episodios donde hablamos con educadores de diseño, de su trabajo en las aulas, las universidades o en la educación informal a través de la vida. Las listas las encuentran en nuestra página web y en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo.
Los espacios son parte constitutiva de la pedagogía, nos dice Jaime. Y a mí, que genero contenido para la educación a través de la vida, o la educación informal, en audio, me resuena esta frase. Ustedes están escuchando este audio en el carro, mientras corren, limpian la casa o en un colectivo. Lo ideal sería que estén escuchando haciendo movimiento físico, en la bici corriendo o caminando. Si nos estamos moviendo, el cerebro también se mueve, se activa, conectamos mejor y entendemos mejor lo que escuchamos. Acá en Finlandia se están diseñando aulas para la escuela primaria, donde los chicos pueden trepar o hay espacio para saltar, basados en resultados de investigación científica que dicen que lo importante es moverse. Entonces, cuando a un estudiante no le sale un problema de matemática, lo mandan a treparse o saltar. Y al moverse, el cerebro se activa y tiene más posibilidades de resolver el problema. Sigamos escuchando a Jaime, que tiene mucho más para contarnos sobre el tema. Muy bien, decime una cosa, en las universidades estatales o públicas una cosa maravillosa es la implicancia política de los estudiantes. Siempre están dispuestos a demostrar, ¿no?, a hacer protestas, y en la Universidad Nacional de Colombia no es una excepción. Y sé que tienen muchas protestas de estudiantes, ¿no? ¿Por qué protestan los estudiantes de diseño? Como te decía, en los últimos años no he estado muy cerca del tema, pero digamos que la gran discusión de la universidad siempre ha sido, digamos, los problemas profundos de las inequidades existentes en el país, que son demasiado notorias. Yo tengo que decir con cierto dolor de colombiano que nuestro país es enormemente inequitativo. Y no solo inequitativo, sino que no tiene un abanico de posibilidades homogéneo para los distintos ciudadanos, sino que hay ciertos privilegios de cuna casi, digamos, que vienen heredados más que trabajados, digamos, en torno a la vida de las personas. Y ese es el grueso de las problemáticas que se reflejan en la protesta de la Universidad Nacional de Colombia. Por supuesto, hay miradas políticas muy arraigadas, no todas actualizadas, digamos así, para no meterme en más dificultades, pero también hay miradas políticas radicales sobre cómo creen que debe ser el Estado. En el marco de eso, y particularmente en diseño industrial, yo percibo desde hace mucho tiempo que hay una enorme preocupación por una discusión sobre lo que debe ser el plan de estudios de los diseñadores y hacia dónde debe estar orientado. Con vaivenes, hace un par de décadas recuerdo que había un grupo muy preocupado por el tema de la actualización de los contenidos, digamos, y más adelante hubo discusiones sobre el sentido del diseño en el país, de tal manera que en ese marco general de inconformidad, llamémoslo así, aparecen unas preocupaciones ya muy particulares de los estudiantes. ¿Qué sucede? Los estudiantes son una población, digamos, que no es población permanente, es una población que transita por la universidad, de tal manera que las preocupaciones se van modificando de acuerdo con los grupos y con las circunstancias. Una de las cosas que ellos, por lo que ellos están reivindicando, tengo entendido que vienen de un paro bastante largo, es porque quieren más participación en las decisiones de la universidad. ¿Tienen ellos la posibilidad de participar realmente en lo que se decide? Yo creo que más que por la participación, lo que oculta realmente esta preocupación es por la designación del rector. Ese es en gran medida el foco, digamos, de la preocupación reciente. Sí.
que generó todo este paro y se armó todo un problema, pero que no es particular de diseño industrial ni de diseño gráfico, sino de toda la universidad. Pero te voy a hacer un comentario. Ellos potencialmente tienen una enorme posibilidad de participación. El máximo órgano de dirección de la Universidad Nacional es el Consejo Superior Universitario. Allí ellos tienen 2 representantes. En el consejo académico tienen 2 representantes. En los consejos de todas las facultades, en los consejos de facultad, tienen 2 representantes. En el Comité de Bienestar Universitario tienen representantes. ¿Y por qué se quejan entonces? Realmente yo siento aquí, y voy a acompañar un poco la crítica de los estudiantes, es que su participación, digamos, no genera efectos profundos, digamos. Entonces yo estoy de acuerdo con que podría ampliarse la participación, porque claro, cuando tú ves un consejo académico, que es un consejo de todas las sedes de la universidad, allí asisten 40 personas, de las cuales son 20 y pico de decanos, vicerrectores, etcétera, etcétera, y ellos tienen solo 2 votos. Luego, es muy difícil, digamos, con esa participación, tener una mayor incidencia. Y yo creo que sí podrían tener. Cada programa curricular tiene un comité asesor y allí también hay representantes. Es decir, yo creo que participantes de estudiantes participantes en los cuerpos colegiados de decisión son bastantes. El tema es cómo se encara realmente la actividad y cómo se podría lograr una mayor participación de tal manera que pueda pesar más, puedan pesar más las decisiones. Porque incluso frente a los estudiantes que en este momento pudieran estar en desacuerdo con el actual rector, que es muy de la línea de los estudiantes, ellos no van a tener muchas posibilidades de incidir, digamos. Entonces, campos para la participación, en mi opinión, hay suficientes. Cantidad de participantes, no sé. O no sé si se pudiera tener algún otro mecanismo que se les diera, pues qué sé yo, el poder de pedir segundas rondas en discusiones, o no sé, una cosa que les permita una mayor incidencia. Porque vinculación tiene, pero incidencia no tanto, yo tengo que reconocer. Perfecto. Y ahora voy a la pregunta clave de esta entrevista, que es, ¿qué te parece que le falta a la educación de diseño de hoy? Bueno, yo tengo dos inquietudes sobre eso. La primera que tiene que ver con lo que te estaba comentando de lo que estoy recogiendo, que es mantenerse en la idea de constituir el diseño como una disciplina. Es decir, un conjunto de enunciados, de planteamientos que nos permita entender lo disciplinario del diseño. Y esto lo digo porque siento que en algunas partes de Latinoamérica los diseñadores están huyendo del diseño sin haber estado en el diseño, digámoslo así. O sea, yo eso, por ejemplo, lo identifico mucho cuando están haciendo investigación, que en vez de leer sobre investigación en diseño, muchas veces se van a leer filosofía, sociología y no están haciendo investigación que realmente le hable a los referentes del diseño de los últimos 30 años, digamos. Sí, tienes razón, pero sin embargo para mí la investigación es parte de la constitución de esa disciplina. El problema de salir a otros campos es no traer esos campos al interior del diseño para ver cómo se agita, digamos, la discusión de diseño. Y eso es lo que me parece que hace mucha falta, porque hay una tendencia, digamos, a la mirada más profesional y menos reflexiva, ¿cierto? La bendita frase que se inventaron en algún momento, que en la práctica la teoría es otra, eso marcó y marca, pues no solo el diseño, sino muchos otros campos profesionales. Y hoy en día, si tú miras el tema de la reflexión y el conocimiento, son temas fundamentales para orientar la profesión. Ese para mí es uno de los grandes vacíos
porque además por la vía de la construcción de la disciplina se pueden construir las teorías. ¿Qué teorías son aplicables a nuestros contextos? La teoría en los campos profesionales debe ocuparse no solo de explicar el campo profesional, sino de orientar la práctica, de decir hacia dónde deben ir los diseñadores, digamos. Y eso es una labor fundamentalmente académica, construida, por supuesto, desde la reflexión, pero por supuesto desde la investigación también, y desde la investigación en nuestros campos. En la Universidad Nacional creamos también un observatorio que se llama Observatorio de Diseño Aplicado, que es precisamente para reflexionar sobre esas aplicaciones del diseño y de allí devolvernos a mirar cómo debe orientarse la formación. ¿Y qué tipo de cosas hacen en este laboratorio? En el laboratorio se hacen proyectos de investigación, particularmente te puedo mencionar con algún detalle uno en el que trabajé con un colega, con Rolando Ruiz, que procuraba identificar cómo se hacía el desarrollo de productos en las empresas. Entonces, una cosa es cuando tú dices, los alemanes desarrollan tal producto o los norteamericanos desarrollan tal producto, pero cómo se hace en las empresas locales en donde las posibilidades de las simulaciones, de las pruebas, del cumplimiento de los requisitos y las especificaciones técnicas es muy diferente, es muy diferente. Entonces, de allí intentábamos derivar luego a ir constituyendo un modelo que pudieran conocer tanto los empresarios como los diseñadores. De tal manera que esta ligazón teoría-práctica volvía a estar otra vez en mis preocupaciones y por supuesto en el Observatorio de Diseño Aplicado, que era donde estábamos desarrollando ese tipo de proyectos. Pero hay otros proyectos que están también orientados a mirar esa posibilidad de la realidad del diseño, no solo de la perspectiva analítica y especulativa, sino de la realidad. Entonces, ese tema de la disciplina para mí es fundamental. Yo lo que insisto es que en un mismo campo disciplinar pueden existir diversas teorías. Es decir, la disciplina lo que es el territorio en el que nos movemos, pero la teoría nos permite dar explicaciones de ese territorio, orientar la práctica y sobre todo comprender para qué se hacen esas prácticas, hacerla legítima en un contexto cualquiera. Y la segunda inquietud que tengo yo, pero eso sí está muy ligado a mi experiencia muy cercana y directa en la formación de los diseñadores, que era lo que me preguntabas, nos hace falta una reflexión muy del momento actual. Y cuando digo el momento actual es de todo esto que está pasando, que ya no puede hablar uno de futuros a largo plazo, sino de futuros inmediatos. ¿Qué van a hacer los diseñadores o qué vamos a hacer los diseñadores con esto que está sucediendo? Es absolutamente importante, imprescindible que los diseñadores estemos discutiendo y trabajando sobre esto. Mira, hace 6 años yo hice un seminario aquí sobre la cuarta revolución industrial y los planteamientos que habían allí resultaron innovadores para el público cuando ya llevábamos eh, fácilmente 10 años de que esto estaba produciéndose, desde las tecnologías de la convergencia a comienzos del siglo, desde que la nanotecnología, la informática, el cognitivismo y la misma biotecnología empiezan a generar toda una dinámica de transformación. Hoy, después de 6 años de haber presentado la idea de cuarta revolución industrial, las ideas que presentamos en ese momento ya no tienen la misma vigencia. ¿Por qué? Porque 4 años después o 3 años después, la inteligencia artificial empezó a cambiar el panorama en muchos aspectos. Entonces, si los diseñadores requieren, que es parte de mis ideas, una articulación con los contextos en los que realizan sus prácticas, tenemos que estar muy atentos a cómo se van a ver afectados esos contextos y cómo evitamos, yo soy un poco pesimista en ese sentido, que se siga ensanchando la brecha tecnológica, ni siquiera cerrar la brecha,
pero lo que nos separa de los países desarrollados es tan grande que cuando menos debíamos contribuir dentro de nuestras sociedades a que no se siga ensanchando esa brecha tecnológica. Y nosotros podemos pasar de un campo profesional que podría ayudar o podría estimular ese trabajo más cercano a la frontera de la tecnología y del conocimiento, a ser sencillos y simples usuarios de lo que está pasando. Que es a lo que nos están relegando, por eso te digo con algo de pesimismo en esta parte del planeta. Decime una cosa, mientras esperamos que salga tu libro, ¿qué nos recomendás leer, escuchar o mirar en relación a estos temas? Como lector yo tengo un problema y es que yo me referencio a los libros que me están motivando en este momento. Es decir, los otros de alguna manera pues quedan en el backup del inconsciente y de lo que nos ha hecho como personas, pero los que me están marcando mucho en este momento. Y cuando te decía que hace 6 meses, hace 6 años intentamos hacer este seminario sobre cuarta revolución industrial, yo procuré buscar literatura y era muy escasa, por lo menos en nuestra lengua, era muy, muy escasa. Luego conseguí algunos pensadores que me parecen muy interesantes, que por suerte vienen del campo de la filosofía y de la sociología, pero que no son tan confusos y tan complicados, digamos, y su manera o la posibilidad de acceder a ellos es bastante fácil. El primero de ellos, Byung-Chul Han, creo que ya en Latinoamérica lo leemos mucho, creo que lo leemos más en Latinoamérica que en Europa mismo, pero es un lector del momento presente muy interesante. Byung-Chul Han habla de todos estos problemas del mundo digital, incluso luego de varias de sus publicaciones aparece una publicación que es muy interesante para diseño, que yo comparto porque es un tema que vengo trabajando desde el 2004 más o menos, que es la idea de las no cosas, la desmaterialización y cómo esa desmaterialización afecta a la sociedad, pero trayéndolo a nuestro campo del diseño, cómo puede afectar al diseño, ¿cierto? En muchos aspectos. Y Byung-Chul Han tiene además una cosa que a mí me seduce, y es que mezcla ese espíritu oriental del pensamiento, del hacer muy ligado con la humanidad y con la naturaleza, con lo occidental, que está más llamado a dominar y transformar la naturaleza. Entonces allí hay una fuente muy interesante. Encontré otro personaje más recientemente que se llama Eric Sadan, que habla creo que me llegó por vía de un compatriota tuyo la referencia de Eric Sadan, creo que en Argentina, allá lo están publicando fundamentalmente. Y también hace unas lecturas muy, muy interesantes de lo que está pasando. Eso, ¿Cuál libro de él recomendás? la era del individuo tirano. Para mí es un acierto lo que Sadan está leyendo del mundo actual. Yo creo, y Sadan me ha ayudado a confirmarlo, que este mundo actual está gobernado por el hedonismo y el individualismo. Pero si le suma uno a lo que plantea Byung-Chul Han, además de eso, por la supuesta idea de que somos autónomos en la toma de decisiones, la idea que nos han venido diciendo, tú puedes decidir sobre tu mundo, tu emprendimiento, el sueño americano multiplicado en mil veces. Y hay un pensador que me llama mucho la atención y fue el que me introdujo un poco en estas reflexiones, murió él ya, que es Bauman. Para mí, toda su preocupación sobre esta licuefacción del mundo y su modernidad líquida me ilustró muchísimo y me dio mucho para poder entender que esa modernidad líquida pasa mucho en Latinoamérica. Lo sólido es mucho más sólido en Europa e incluso en Estados Unidos, pero en Latinoamérica nos movemos en unos terrenos
muy inestables, muy mezclados, muy diversos, y eso me parece que podía traerse no solo al campo del mundo latinoamericano, sino al campo del diseño. El diseño goza de esa incertidumbre permanente. Entonces, si en el futuro tenés que volver a a tener un rol importante en la educación, ¿qué cambio tratarías de promover? Yo lo primero que te decía es mantener esta idea de que nos constituyamos como comunidad académica. Trayendo de la idea de la filosofía, mira lo que establece Kuhn para las comunidades académicas. Kuhn habla de que las comunidades académicas giran en torno a paradigmas. No es aplicable necesariamente a diseño. Lo que arma las comunidades son los paradigmas. No es que las comunidades se reúnen a definir un paradigma, sino que en torno al paradigma o al cambio reciente del paradigma, las comunidades organizan su campo de investigación, su campo de desarrollo, bien sea para continuar desarrollando el paradigma o para refutarlo, ¿cierto? De tal manera que eso es lo que hace, en términos de Kuhn, la dinámica de las revoluciones científicas. Yo creo que en diseño nos hace falta tener no paradigmas en sentido estricto, sí, pero sí los pilares que fundamentan la profesión, y eso se logra es en un campo disciplinar, constituyendo el diseño como disciplina. Eso es fundamental. Eso intentamos hacer en la Universidad Nacional de Colombia. En la primera reforma curricular que hicimos por allá en el 86, se reprodujo en una que se hizo en el 93, pero se ha venido difuminando un poco en los últimos momentos. Y a mí me parece que sin eso es muy difícil la formación de carácter profesional. Sin una reflexión de esa naturaleza, operaríamos más desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva de reproducir experiencias más que reproducir lo reelaborado a partir de la experiencia. Y el segundo aspecto que yo vería en esa formación del futuro es una mayor proximidad del diseño con las agencias que gestionan el conocimiento y el desarrollo del conocimiento. ¿Por qué? Porque en parte lo que te comentabas de mi preocupación por la cuarta revolución industrial me lleva muy rápidamente a ver cómo el conocimiento hoy en día es el motor de cualquier posibilidad de bienestar y de desarrollo prácticamente. ¿Y cuáles son estas agencias a las que te referís? Me refiero a los centros de investigación, a los institutos de investigación, a la gente que hace desarrollo tecnológico y a las comunidades en general, digamos, que están trabajando por ese desarrollo tecnológico. O sea, tenemos que estar más ligados a la ciencia y a la innovación. Sobre todo a la tecnología, porque la innovación de alguna manera la llevamos dentro de nuestros genes, digamos. Pero ciencia y tecnología son dos pilares que deberían estar presentes. Yo mencionaba en algún momento que el diseño es de esas profesiones que están en capacidad de convertir la investigación científica en tecnología comercial. Y eso lo decía en un entorno universitario en donde hemos tenido todos los proyectos que tú te imagines de investigación científica y de desarrollos científicos y de propuestas tecnológicas que se guardan en los anaqueles y en las bibliotecas. Los informes debidamente clasificados por los bibliotecarios, pero sin que trasciendan al mundo real o al mundo en el que vivimos. Y yo creo que el diseño puede hacer ese link, ese vínculo entre esos desarrollos y ponerlos a circular socialmente. Es lo que nos falta en gran medida. Claro, mi lectura tiene que ver fundamentalmente con el entorno académico en el que me muevo o en el que me moví, que era una universidad de investigación. Y en ese sentido es muy importante que la investigación contemporáneamente se entienda no solo como la presentación del informe final y de los cumplimientos de los requisitos propios en el ámbito de la investigación,
sino que pueda trascender. Ese otro aspecto me parece esencial, fundamental. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ok, muy bien. Jaime nos dice que el conocimiento es el motor del bienestar y aboga por una universidad de investigación, donde los diseñadores contribuyan no solo con diseño, sino también a partir de sus investigaciones. En las universidades hay cada vez más estudiantes de maestría, doctorado o postdoctorado en diseño, y son vitales para mantener a la universidad actualizada. Cuando se produce investigación, una parte importante es estar produciendo nuevo conocimiento. Para eso, hay que entender muy bien qué pasa en el contexto, darle más valor a la investigación en diseño que sucede en nuestras universidades y tener profesores que tengan la posibilidad de investigar, publicar y participar de redes internacionales es fundamental. Jaime nombró algunas como DISUR, que es la red de carreras de diseño en las universidades públicas latinoamericanas. Esta red sigue activa. Por ejemplo, este año hice una ponencia en su encuentro anual que fue en Chile. Jaime también propone que si estamos más ligados a la ciencia y la tecnología, entonces vamos a poder desarrollar productos y servicios y ponerlos a circular socialmente. Entiendo que se refiere a hacer que los resultados de las ciencias sean más accesibles a nuestra sociedad. En línea con ese razonamiento, hace poco hicimos una serie en la intersección de ciencia y diseño. Pero en esta serie no hablamos solo de hacer la ciencia más accesible, sino también de hacer ciencia usando procesos de diseño. Los invito a escuchar esa serie. Empieza en el episodio 560. Cada uno de los episodios sobre educación en diseño va trayendo diferentes temas. En los episodios anteriores hablamos de teoría del diseño, de llevar a los estudiantes al territorio y hacer trabajo de diseño participativo con comunidades, de introducir las herramientas de inteligencia artificial al aula, y en este surgió el tema de enseñar en red, teniendo en cuenta la investigación y las redes de conocimiento latinoamericanas. En el episodio que viene hablaremos sobre la educación de los estudiantes de doctorado en diseño. No se lo pierdan. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y X, y también Blue Sky ahora, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.